o es lo que sigue después de realizar una medición de test de feedback. Entonces, como les decía ahorita, va a trazar un camino, que es este caminito que ven aquí. Es un caminito del sonido que sale y que ingresa nuevamente aquí por el micrófono, ¿sí? Ese camino lo hace como una base, ¿para qué? Para que el audífono pueda aprender a predecir o a saber en qué parte de ese camino existe el mayor riesgo de que se genere un feedback. Entonces, ahí se activa el cancelador del feedback, que el cancelador del feedback va a ser como la primera estrategia o la primera arma de defensa del audífono contra el feedback, contra la retroalimentación. Y esta herramienta funciona generando una onda de polaridad invertida. ¿Se acuerdan cuando veíamos física acústica en la especialización o incluso desde el pregrado vemos física acústica? Recuerdan que las ondas sonoras que van en igual fase, pero en polaridad invertida, o sea, que van en la misma fase, que van en la misma, en el mismo tiempo, si se genera una onda de polaridad invertida, al chocarse se anula. Entonces, esto es lo que va a hacer el cancelador del feedback. Va a generar una onda antídoto, va a generar una onda que va a tratar de romper la otra onda que viene a generarme retroalimentación. Así el audífono puede proporcionar más ganancia cuando sea necesario sin que se produzca retroalimentación. Y esto funciona gracias al trazador espacial del feedback. Estos dibujitos que tienen aquí, de hecho, esto no es algo nuevo. El cancelador del feedback es algo que existe desde hace mucho tiempo. Esta fotografía es de los audífonos Inteo, que pues son audífonos con bastante tiempito en el mercado. Bueno, entonces ya tuvimos una primera arma de defensa que era el cancelador dinámico multidireccional, que fue el que vimos anteriormente, que es el que nos genera esa onda antídoto. Pero no siempre es suficiente ese cancelador dinámico, aunque trabaja muy bien, porque realmente trabaja muy bien, no siempre es suficiente porque a veces son muchos los ruidos que nos pueden generar un feedback. Entonces, ahí entra a trabajar el optimizador dinámico de la cancelación. Cuando esa primera medida no es suficiente, el optimizador nos va a ayudar a evitar que se genere ese feedback. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese optimizador? Lo que hace es encargarse de reducir la ganancia momentáneamente, es decir, es pasajero, es solo por unos segunditos, solo en la frecuencia afectada, es decir, que solamente en el canal necesario, va a reducir la ganancia para proveer un sonido audible sin feedback. Y solamente lo hace durante riesgo de feedback, ya luego vuelve y se ubica en la ganancia inicial. Entonces les voy a mostrar un diagrama de qué es lo que hace. Aquí van a ver la ganancia pues del audífono y esta es la ganancia máxima disponible. Entonces, lo que empieza a hacer el optimizador de la cancelación es que va a bajar la ganancia, si se fijan, solamente en esa zona y va a afectar, sí, va a afectar la ganancia del audífono, pero solamente en esa zona. No quiere decir que es que el audífono se va a silenciar todo, se va a reducir todo, no. Y esto es en segundos, o sea, esto pasa muy rápido solamente durante el riesgo del feedback. Entonces, estas son, digamos que las dos herramientas que utiliza el audífono de forma automática después de realizar el test de feedback. Ojo, por eso es tan importante realizar un test de feedback en las condiciones adecuadas, un muy buen test de feedback, con un molde bien puesto, en un ambiente silencioso. Porque si yo no realizo esa medición, ay, es que tengo afán, no alcanzo a hacer el test de feedback,
Miren todas las herramientas que están dejando de activarse. O sea, no estamos activando ni el cancelador multidireccional, ni el optimizador dinámico de la cancelación. Todas estas, o sea, el audífono se está quedando sin armas para poder soportar o para poder resistir el riesgo del feedback. Ahora, ¿qué sucede? Todas esas soluciones que vimos anteriormente son soluciones que les vamos a dar cuando el test de feedback no es aceptable. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando el test de feedback es aceptable? O sea, me sale muy bien el test de feedback, me sale una ganancia, ay, perdón, me volví a la que no era, me sale una ganancia máxima arriba, una ganancia mínima pues abajo, con un espacio pues considerable, pero aún así el paciente siente feedback. O sea, son esos casos que uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque si me está dando el test de feedback bien, no se me está cruzando ni nada, está perfecto. Pero el paciente se me sigue quejando de que alguien lo va a saludar y le pita, o se pone el teléfono y le pita, o lo abrazan y le pita. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para eso tenemos dos herramientas muy valiosas. Una es utilizar el gestor de feedback, que el gestor de feedback, perdón, que el gestor de feedback lo vamos a encontrar aquí en esta parte, en la parte vertical. Aquí lo encuentra. Y vamos a reducir el riesgo de que el audífono pite. Entonces vamos a reducir la ganancia y este gestor de feedback va a tener impacto directamente sobre los sonidos suaves, porque los sonidos suaves son los que tienen más ganancia. Entonces va a reducirlos para evitar que el audífono pite. Ojo, vuelvo y repito, soy muy enfática. Este gestor de feedback solo se usa en los casos donde el test de feedback es aceptable, ¿sí? Donde es así, donde no se me cruzan las líneas, ¿sí? No quiere decir que este gestor de feedback lo voy a usar en los casos donde la línea se me cruza, no porque hay otras soluciones que debemos aplicar antes de llegar a esto. Esta solo se debe aplicar cuando se me cruzan las dos ganancias. ¿Listo? Y otra de las herramientas con las que contamos es la superganancia. La superganancia es un sistema que tienen los audífonos de Videx desde la tecnología Inteo, no sé si desde antes, creo que es de la tecnología Inteo, lo tienen disponible en Clear, Dream, Unique, hasta nuestra tecnología actual que es Evoque. Esa tecnología o esta herramienta nos va a permitir mayor ganancia con el menor riesgo de feedback. ¿Gracias a qué? Al cancelador de feedback. Y ese cancelador de feedback y ese optimizador de la cancelación son el resultado del camino del feedback que se hace a partir de la medición del test. Entonces, fíjense todo lo que está detrás de un clic o detrás de ese iniciar test de feedback. Miren todas las herramientas que se activan después de realizar esa medición. Se va a activar el cancelador de feedback, el optimizador de la cancelación, se va a trazar un camino, me va a habilitar la opción de mover el gestor de feedback, me va a habilitar la opción de la superganancia. Entonces, si no realizamos la medición del test de feedback, nos estamos perdiendo de todas estas herramientas, que son herramientas muy valiosas. Se activa en todos los audífonos por defecto, la superganancia siempre se va a activar en todos los audífonos por defecto después de que realizamos el test de feedback y siempre se va a activar ese tipo de superganancia. Ahora, en Evoque vamos a tener o vamos a encontrar una superganancia rápida, que es una superganancia que solo está disponible, es una superganancia pues mejorada o disponible solamente en tecnología Evoque, ¿sí? Desde el 110 hasta el 440, pero solo Evoque. Las tecnologías anteriores no cuentan con esa superganancia rápida, que ya les voy a explicar cómo es el efecto de esa superganancia rápida.
Bueno, entonces esa super ganancia rápida, aquí como pueden ver, a ver, busco el resaltador, es este. Aquí, esta lineecita negra que ven es la superganancia normal, que es la superganancia que se activa por defecto cuando realizamos la medición del test de feedback, ¿sí? Esta es la que se activa automáticamente después del test de feedback. ¿Mm? Y esta es la superganancia rápida. Entonces, fíjense que aquí está el eje vertical de ganancia y el eje horizontal de tiempo. Entonces, la superganancia rápida, primero, actúa de forma más rápida, se activa mucho más rápido. Y segundo, me reduce más la ganancia en la zona frecuencial donde hay riesgo de que se genere un feedback, ¿sí? Entonces, es una super ganancia que funciona más rápido, hace una mayor reducción y es como mucho más su énfasis o el interés de esta super ganancia, es como lo dice su palabra, que sea rápida. Y estos son los tipos de superganancia que vamos a encontrar. ¿No? Esta, ay, perdón, este no era, era este, el poquito. Esta superganancia es la que se va a activar siempre después de la medición del test de feedback. ¿Sí? Es la que usted mide el test y se activa esta por defecto. ¿Y cuál es el objetivo de esta superganancia? Le da la prioridad a la calidad del sonido. Proporciona una supresión o reducción del feedback hasta de 9 decibeles, es decir, va a reducir 9 decibeles en la zona frecuencial donde tengo el riesgo de que pite y un incremento del resto de la ganancia hasta de 3 decibeles. La superganancia rápida, su prioridad es la supresión rápida, entonces tiene una supresión máxima de 12 decibeles en donde encontramos o donde está ese riesgo de que el audífono pite y tiene un incremento de la ganancia del resto de las frecuencias hasta de 3 decibeles. Entre estas dos son las que normalmente, pues normalmente no, esto no es que suceda frecuentemente que un test de feedback de bonito, no se crucen las líneas y que el paciente siga refiriendo feedback, eso no es tan usual. Realmente no es tan, pues no son casos seguidos, pero estas son las herramientas que tenemos para trabajar y estas son las herramientas que he trabajado hasta ahora. La superganancia máxima es una herramienta que suprime muchísimo más el sonido, entonces suprime hasta 18 decibeles y da un incremento en el resto de la ganancia hasta de 15. Entonces realmente me parece que los cambios aquí pueden ser un poco más bruscos y puede generar quizás un poco de inestabilidad en el audífono, porque si estoy pensando en reducir la ganancia para que no pite, pero le estoy aumentando 15 al resto, tendría que evaluar, o sea, tendría que ser una decisión extrema poder usar esta. Si con las otras no me está yendo bien, tendría que ser una decisión extrema pasarme a la superganancia. Y la superganancia para música es muy parecida o es prácticamente en cuanto a la ganancia es igual a la superganancia por defecto, solo que esta superganancia de música, aquí la compresión trabaja diferente, es más lenta, ¿sí? Para darle al paciente o para permitirle al paciente una mejor experiencia musical. ¿Sí? Una compresión más lenta. Ay, me salté. Entonces, la superganancia rápida es como el plan de ataque número 6 o el plan que podríamos utilizar cuando quizás los otros demás filtros no fueron suficientes. Vuelvo y reitero, ojo, el paciente tiene que tener un test de feedback, que no se cruce un test de feedback, queda bien, pero me está sucediendo que tiene feedback cuando abraza, come, bosteza o habla por teléfono. ¿Cuál es la mejor solución para este tipo de casos? Super ganancia rápida, que pues la tenemos disponible en ebook. Entonces, en resumen, hasta lo que hemos visto hasta ahora, son problemas de test de feedback. Si tenemos un test de feedback no aceptable,
¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir el molde o la cápsula si es necesario, o podemos revisar la ventilación para disminuirla o cerrarla del todo. Y si el test de feedback es aceptable, podemos echar mano o usar herramientas como el gestor de feedback o como activar la superganancia. ¿Listo? En resumen, para el control del feedback, el audífono realiza la cancelación dinámica basándose en los datos obtenidos a partir del test de feedback. ¿Mm? Y el optimizador de la cancelación del feedback también se va a activar a partir de esa medición. Estos dos procesos los hace el audífono de forma automática, ¿sí? No tenemos que activar el cancelador, no. Una vez ustedes hacen test de feedback, ya se activan estas dos opciones, tanto el cancelador como el optimizador de la cancelación. Y tenemos otra herramienta que puede ser la superganancia rápida, disponible en eVoc, pero esta herramienta no es automática. Al audífono, después de realizar el test de feedback, se activa es la superganancia normalita, no la superganancia rápida. Esta es otra herramienta que podemos usar. ¿Listo? Pero, ojo, si el test de feedback no es aceptable, lo primero que debemos solucionar es eso. ¿Por qué no es aceptable? No es aceptable por el molde, no es aceptable por la ventilación, no es aceptable porque el receptor está flojo, suelto. ¿Por qué no es aceptable? Es lo primero que tengo que solucionar antes de irme a trabajar con superganancia o con gestor de feedback. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí quisiera, bueno, antes de pasar a las preguntas y darles las gracias por haber estado en el curso de hoy, quiero también felicitarlos porque ustedes han asistido al primer módulo de capacitación de la Academia Videx. Entonces, vamos a tener 5 módulos durante esta temporada en casa. Los invitamos a participar en los 4 módulos que hacen falta. Y al final les entregaremos un certificado pues, de la capacitación que estamos realizando. El próximo webinar va a ser el día martes. Sus consultoras les van a estar haciendo llegar la información del link y del enlace. Ahora sí, disparen. ¿Cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes? ¿En qué les podemos ayudar a resolver? Aprovechemos que está Susana y que estoy yo, pero que estamos aquí. Entonces, Aleja, no sé si Aleja tenga quizás algunas preguntas. Hola, Edna, ¿me escuchas? ¿Sí? Listo, mira, acá en el chat varias clientes han hecho preguntas, Susana ha ido respondiendo, pero me gustaría como ponerlas al aire para que todos como que podamos escucharlas y entender un poquito de las dudas de los demás. Sandra, di la ¿Quieres pregunta. leer, o sea, la pregunta y la respuesta que nos dio Susana? Listo, perfecto. Sandra, di la pregunta. ¿El efecto in situ de la ventilación tiene algún rango de óptimo funcionamiento? Susana nos responde, no, depende del sello, el sensograma tiene mucha influencia. Entonces, no sé si Susana nos quiere aportar algo adicional a esta respuesta o Edna. A ver, hola a todos, rico estar con todos, me encantan estas reuniones. A ver, yo le había contestado a San, lo que pasa es que no quería contestar nada muy largo porque no quería que se perdiera el hilo de lo que Edna estaba explicando. La verdad es que es importante tener en cuenta que no existe ningún rango. Tú puedes tener una ventilación muy pequeña, no tener ventilación y el efecto in situ decir que es de 4 milímetros, porque eso significa que se está escapando el sonido por algún lado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta bien clarito es que el test de feedback no solamente nos mide el feedback,
¿sí? Se llama test de feedback, pero el test de feedback nos mide si se escapa aire o no se escapa el aire y sobre todo, una cosa muy importante, si la ganancia es suficiente, porque si se escapa el sonido, pero la ganancia es suficiente, no me importa si el efecto in situ dice 4 y la ventilación es de 1, porque quiere decir que el sistema AISA compensa y repone la cantidad de decibeles que se pierden en sonidos graves. Pero si yo tengo un efecto in situ de 0 o de 1.1, ¿sí? Y resulta que la ganancia es insuficiente, pues ahí tengo que tratar de modificar la ganancia y no la voy a poder modificar porque el test de feedback me frena el proceso. Entonces tendría que mirar si a lo mejor escogimos un abono que tiene una ganancia muy baja y entonces por más que sellemos el molde, pues no nos alcanza, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, el test de feedback nos sirve a mirar que no haya feedback, para activar todos estos sistemas de superganancia, pero también para medir si la ganancia que estamos teniendo es suficiente o no. Hemos tenido casos de audífonos que nos entran al laboratorio, que ya Edna lo explicó, de pacientes con oclusión, y la oclusión es justamente una falta de ganancia, y lo que estaban de pronto haciendo es aumentar la audibilidad, tratando de subir la ganancia, y la ganancia nunca va a subir. La ganancia sube cuando la diferencia en el test de feedback, la diferencia entre la ganancia mínima necesaria de acuerdo a la pérdida auditiva y la ganancia máxima que el audífono te puede dar en estas condiciones son distintas. ¿Sí? Si se cruzan, no nos sirve para nada. Ale, ya no sé si quedó perfecto. clara la respuesta. Sí, perfecto, Susana, muchas gracias. Aquí teníamos otra pregunta de Elena, que nos preguntaba que si las recomendaciones de corrección que nos decía Edna aplicaban también con domos. Yo creo que se junta con lo que acaba de escribir Melissa. Estaba leyendo lo que escribió Melissa, que escribe también respecto a los ETIPS, y dice, el efecto, respecto a los ETIPS y el efecto in situ, ¿cómo sé si está bien? Porque porque es muy diferente al molde hecho a medida, pero hay pacientes que tienen pues muchos problemas con los moldes y deben ponerse ETIPS. Entonces, ¿cómo saber si este efecto in situ está bien con los ETIPS? Y sigo teniendo problemas de feedback con estos pacientes. Bueno, ¿cómo sabes si está bien? ¿Lo quieres responder, La Susana? única manera de saber si está bien, la única manera de saber si está bien o no está bien es mirar que la ganancia máxima del audífono y la ganancia mínima necesaria estén separadas. Si la ganancia mínima del audífono y la ganancia máxima están separadas, el efecto in situ es corregido por el AISA. Pero si la ganancia máxima necesaria es menor que la ganancia mínima, la ganancia máxima disponible es menor que la ganancia mínima necesaria, tienes que cambiar yo no le llamo domos, pero ETIPS, los ETIPS, las olivas, ¿sí? Entonces, la oliva, cuando tú tienes un molde, tú puedes decir, quiero una ventilación de tantos milímetros. En una oliva no, en una oliva depende. Si tú pones una oliva chiquita, vas a tener más ventilación que si tienes una oliva grande. Pero el efecto de la ventilación lo mide el sistema y lo compensa. O sea, ahí eso no es tan importante. Lo importante es que el resultado del test de feedback nos dé dos ganancias, la mínima y la máxima por separado. Si se te cruza el test de feedback, tienes que revisar si seleccionaste el ETIP adecuado, porque puede que hayas seleccionado un ETIP que le queda muy flojo al paciente. Entonces hay que mirar si de pronto necesita una talla más grande o ya no un tulipán, sino un doble copa, ¿sí? Que no se te cruce porque se te está escapando demasiado sonido. Sí. Hola.
Hola, Bueno, Hola. ¿sí? hola Edna, hola a todos, habla María Camila Becerra. Susana, quisiera aprovechar este momento en el que estamos hablando de este tema para hablar de unos casos muy particulares que son también muy usuales. ¿Me escuchan? Sí. Me fue la voz y lo primero ¿Aló? que dijiste no te lo escuché. Lo primero que dijiste no te lo Hola escuché Susana, ¿ya porque me se fue. escuchas? Sí. Ok, que quería aprovechar este momento para hablar de unos casos que son muy particulares, pero que son muy usuales y son difíciles de resolver, sobre todo cuando tenemos tecnologías de audífonos básicos en los que no contamos con un extensor de audibilidad. Es el caso de un paciente que tenga graves completamente conservados, pero supongamos a partir de 1000 y 2000 su pérdida auditiva cae a 95 o 100 decibeles, ¿sí? Entonces, es muy común que aquí en estos casos tengamos que poner una oliva abierta por el tema de los graves conservados, pero la duda siempre, digamos, como que en el grupo de las audiólogas surge cuando no cubre los agudos que quedan por fuera del rango y cuando se hace el test de feedback, obviamente va a dar no aceptable. Entonces, Sí, quisiera que nos hablaras un poquito más de este caso para, como para dar tranquilidad en cuanto a eso y los tipsitos de ajuste que se puede hacer en el sensograma, de poner las respuestas del sensograma no al máximo nivel, sino un poquito corregidas para que nos mejore la respuesta. a ver, María Camila, lo que pasa es que allí lo importante no es la respuesta del sistema, sino la respuesta del paciente. Nosotros Ajá. tenemos que tener claro que no podemos ganar no podemos ganarlas todas. Si el paciente tiene graves, conservados y agudos imposibles de amplificar, pues así son imposibles de amplificar. Entonces, si tenemos un audífono que no tiene extensor de audibilidad, pues son imposibles de amplificar. Entonces, no las tratemos de amplificar porque no se van a poder amplificar. Entonces, vamos a hacer un test de feedback, va a dar insuficiente. Cuando hacemos un test de feedback, tenemos que revisar esa ganancia insuficiente en qué frecuencia es. Si la ganancia insuficiente es en frecuencia aguda, ok, ya lo sabíamos, no necesitamos el test de feedback para que nos diga, porque antes de hacerlo ya sabíamos que iba a dar insuficiente. Entonces, eso lo tenemos prácticamente que ignorar. Ahora, si nosotros cogemos el sensograma y mejoramos los agudos para que nos dé, pues es decir, estamos realmente engañando al sistema para tener una fotico bonita, pero realmente el paciente no está oyendo. Entonces, la verdad es que en los audífonos de tecnologías básicas que no tienen extensor de audibilidad, no podemos intentar amplificar los agudos porque vamos a dar sobreamplificación de graves. Entonces el paciente no va a oír los agudos y le van a retumbar los graves. Entonces va a decir, perdón, estoy mejor sin audífono. ¿Sí? Entonces olvidémonos de los agudos, que muy triste decirlo, pero sí, los agudos sirven para discriminar, pero si el paciente tiene una pérdida muy grande en agudos y no tiene un audífono que le permita amplificarlo, tratemos de darle la mejor audición en los graves sin darle exceso de amplificación para que al menos esa parte la escuche bien. Y si tenemos un test de feedback que nos da insuficiente, pero que sabemos que esa frecuencia de insuficiencia es en los agudos, que no se las podemos mejorar, pues nos toca dejarlo así, porque hay cosas que no podemos solucionar. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que eso Listo, responde a lo Susana. que Ángela Serna me había preguntado, lo mismo. Entonces, creo que Ángela sí te respondió allí la pregunta que habías escrito por el chat interno. Bueno, hay algo que de pronto no lo hablamos y que quiero como
tomar, y es cuando nosotros tenemos un test de feedback que nos da bien y el paciente de todas maneras tiene un feedback esporádico y nos vamos a activar el gestor de feedback. Quiero que hagan la prueba. Cuando activan el gestor de feedback, váyanse no a volver a hacer el test de feedback, sino a mirar el gráfico, solamente sin hacerlo otra vez. Si ustedes mueven el señalador de activar el gestor de feedback, el test de feedback se les modifica solo. Entonces es una manera de estar revisando de que no se nos pase, porque a veces uno dice, ¿hasta dónde lo puedo bajar? ¿Será que se me va a dañar la audición? Entonces le ponen un puntico y miran el test de feedback. No se les dañó, corran otro puntico y vuelven a mirar el test de feedback. Es una manera de saber hasta dónde pueden modificar el gestor de feedback. Ok. Hay otra pregunta que hace Luisa. Luisa pregunta, ¿en qué ocasión se utiliza la superganancia en música, la superganancia de música? A ver, nosotros sabemos que la velocidad de la compresión, compresión de velocidad rápida o compresión de velocidad lenta, modifica la discriminación. Videx siempre se ha caracterizado por tener tiempos de compresión lentos, o sea, recuperación para dar mejor discriminación. Cuando salieron los audífonos Evoque, hay un programa que se llama Impacto, que tiene una velocidad de compresión diferente y dentro de las clases de sonido hay diferencias en las velocidades de compresión en cada una de las clases de sonido. La mayoría de los pacientes y la mayoría de las pérdidas auditivas mejoran la discriminación cuando la velocidad de compresión es lenta, pero hay algunos casos que necesitan velocidad. Entonces, la superganancia de la música es para los pacientes que escuchan mucha música o que son melómanos o que son músicos y que por algún motivo quieren mejorar la calidad de la música que pueden tener en algún momento con ciertos sonidos un poco de feedback. La verdad es que yo nunca he activado la superganancia de música porque no la he necesitado, pero a mí se me ocurre que como varía la velocidad de compresión, estoy haciendo unas pruebas en pacientes que tienen, de esos que no entienden y no entienden y no entienden y uno les hace todo y no entienden. Estoy poniendo superganancia en estos pacientes como una prueba a ver si al modificar la velocidad de compresión se les mejora o no la discriminación. Pero hasta ahora, digamos, es un invento, un ensayo, no puedo saber si funciona o no, pero lo que sí sé es que la superganancia de música se utiliza en pacientes que quieren tener una mejor calidad de la música, pero hasta ahora no lo he usado nunca para eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O quedó claro lo que expliqué o quedó muy confuso? No, pues Ángela pregunta que si hay menos compresión en la superganancia de música, pero no es que haya menos compresión, sino que es más lenta, que era pues lo que decía Susana, que es más Es el tiempo de recuperación, es el tiempo, no hay mayor compresión, hay lentitud en la recuperación de las respuestas. Bueno, Bueno, yo creo no hay más. que no veo más preguntas. Acá pues ya hay una pregunta que no la nombramos, pero pues ya también la comentaron. Pregunta Juliani que siempre debe coincidir el venting con el valor del efecto de in situ. ¿Cómo? No, ¿Aló? ¿Me escuchan? Juliani pregunta, ¿siempre el, debe coincidir la ventilación con el efecto in situ?
pues estar A ver, cerca. no, la ventilación, pues el efecto in situ tiene que ver con el selle del audífono y la ventilación puede tener el mismo efecto o no, pero lo importante allí es mirar si el efecto in situ es grande, pero las diferencias entre ganancia máxima y mínima están separadas, el AISA lo compensa. No es necesario que que sea necesario que sea igual. Lo que sí es cuando tenemos un problema y un audífono tiene un feedback o un audífono tiene una falta de ganancia y miramos el efecto in situ, ahí sí tenemos que decir, wow, este efecto in situ está muy grande y la ventilación es muy chiquita y eso nos indica que el molde está flojo. Hola. Susana, es que se cortó en una parte, pues algunas personas están diciendo que no se escuchó muy bien la explicación. No sé si fue por señal. Hola, hola. Seguramente es que, hola, ¿me están escuchando? Hola, ¿me están Ahí sí, escuchando? ¿Sí? Sí, 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 sí. señor. El internet está fallando. A ver, el efecto in situ de la ventilación no tiene que coincidir con el tamaño de la ventilación. Sería muy conveniente que coincida, pero si no coincide, no pasa nada, siempre y cuando el feedback, las respuestas de las ganancias máximas y mínimas no se crucen. Si el efecto in situ es más grande que el tamaño real de la ventilación, el AISA lo compensa. No hay que tener miedo de hacer ventilaciones grandes o de tener efectos grandes mientras el AISA compensa y mientras las dos ganancias, la mínima necesaria y la máxima nos produce el audífono, no se crucen. Listo, Susana, perfecto. No hay más preguntas. En el momento no sé si alguien tenga otra duda, otra inquietud que nos quiera en este momento decir, o ya pues daríamos por terminada la sesión. No, todo está Yo muy claro. quiero, como directora de Listo, Susana. audiología en Videx, como directora de audiología en Videx, yo quiero, por un lado, agradecer a tantas personas que han estado interesadas tanto esta mañana como hoy, como ahora, pero quiero decirles que todos en Videx estamos dispuestos para ayudarles, para asesorarlos, para solucionarles cualquier duda, cualquier problema, y estamos listos, tanto las consultoras como yo, para ayudarles en cualquier duda o en cualquier caso que necesiten nuestra colaboración. Edna, te saludo, muchas gracias. Gracias. Y a todos que sí, Edna, te has lucido. Yo sé que has estado petróleo preparando esto, pero te has lucido y te felicito. Gracias, muchas Bueno, gracias. y estamos todos disponibles para ustedes. Muchas gracias a todos. Ya saben, la próxima semana, el martes, tendremos nuestra próxima capacitación. Entonces también los esperamos. También vamos a abrir 2 horarios para que se conecten unos por la mañana y otros por la tarde. ¿Listo? Feliz fin de semana, un abrazo, que disfruten con sus Muchas familias. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.